Queridos amigos, en la conferencia anterior comenzamos a estudiar el septenario de los sellos en el capítulo 6 del Apocalipsis. Habíamos visto los 4 primeros sellos, ahora abordamos el quinto. Capítulo 6, versículo 9 y siguientes. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y haces justicia de nuestra sangre con los que habitan sobre la tierra? Y se les dio a cada uno una túnica blanca, y se les dijo que reposaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. El quinto sello es totalmente distinto de los anteriores, que formaban un grupo coherente. Aquí es otra cosa. Lo mismo ocurrirá con el sexto sello. Entonces Juan ve almas bajo del altar. En el Apocalipsis el cielo se representa muchas veces según el modelo del templo de Jerusalén, como si el cielo fuese un templo celestial. Por eso vemos altares en el cielo como el templo de Jerusalén. En este caso se trata de un altar que nos hace pensar en el altar de los holocaustos del templo de Jerusalén. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Es decir, son mártires. Han sido degollados porque tenían el testimonio de Dios y la palabra de Dios, y este testimonio les costó la vida. En griego, el mártir es el testigo, aquel que da el testimonio supremo con su sangre. Por tanto, son personas que murieron por fidelidad al Evangelio. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y haces justicia de nuestra sangre con los que habitan sobre la tierra? Este grito puede parecer un poco duro. ¿Acaso piden venganza porque han sido muertos? Pero si se trata de mártires cristianos, pedir venganza suena extraño. Los mártires aceptarán la muerte por fidelidad, no maldiciendo a sus verdugos, porque Cristo mismo murió perdonando. ¿Qué sentido tiene que pidan venganza? Bueno, en realidad el texto no dice vengar nuestra sangre, sino hacer justicia de nuestra sangre. Es el grito de los indignados ante el mal, no de quienes piden castigo personal. Es un grito en realidad bastante comprensible. Es el grito de quienes se indignan ante la maldad. Es posible además que este clamor esté dirigido más a los cristianos que viven en la tierra que a los que están en el cielo. De hecho, nosotros que vivimos en el siglo XXI, sabemos que durante 2000 años muchos cristianos han sido condenados a muerte por causa del Evangelio. Y también estamos acostumbrados a considerar el martirio como el testimonio supremo del amor a Cristo, como un acto particularmente noble.
Pero este no era el caso de los cristianos en la época del Apocalipsis. Es verdad que no había una persecución generalizada de los cristianos en aquel tiempo, pero sí había algunas persecuciones locales y esporádicas. Recordemos, por ejemplo, la carta a la iglesia de Pérgamo, que menciona el martirio de Antipas. Entonces, los cristianos ven a sus comunidades perseguidas, algunos de los suyos condenados a muerte, ¿y qué hace el Señor durante todo esto? Aparentemente, el Señor parece, bueno, no hace nada. ¿Acaso es indiferente al hecho de que los suyos sean perseguidos, condenados a muerte? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y haces justicia de nuestra sangre con los que moran sobre la tierra? Los habitantes de la tierra no son simplemente la gente que vive en la tierra, es una expresión simbólica, casi técnica, que designa a los habitantes de Babilonia, no la Babilonia histórica, sino la Babilonia simbólica, la ciudad de los malvados. Es como la antítesis de la iglesia. Entonces los mártires piden que Dios juzgue a los poderes impíos, no como venganza privada, sino como justicia divina para toda la tierra impía. Por lo tanto, es importante comprender que los mártires no claman por venganza personal, sino por justicia. Y pedir la justicia es perfectamente legítimo. No es bueno quedarse impasible, indiferente frente a la injusticia, y tampoco aceptar la muerte de los inocentes sin reaccionar. Si interpretamos este clamor en ese sentido, es muy comprensible. Son aquellos que han muerto por su fe y se preguntan por qué Dios no ha intervenido todavía para hacer justicia. La respuesta de Dios a su grito es muy paradójica. Se les dio a cada uno una túnica blanca y se les dijo que reposarán todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. Es muy sorprendente. Es un poco como si Dios les dijese, bueno, no soy suficientemente numerosos, necesito más mártires. No es que Dios ignore la injusticia, sino que tiene un designio misterioso. Permite que haya más mártires todavía, lo que no significa indiferencia, sino un designio divino que no se revela plenamente en este momento del libro. Más adelante, en el capítulo 14, veremos ese designio. Ahora pasamos al sexto sello. Continúa la visión. Cuando el Cordero abre el sexto sello, ocurre un terremoto violento. El sol se oscurece como tela de crin, la luna se vuelve toda como sangre, y las estrellas del cielo caen a la tierra como higos verdes, que deja caer una higuera sacudida por un viento fuerte. El cielo se enrolla como un libro que se repliega, y los montes y las islas son removidos de su lugar. Y luego, los reyes de la tierra, los nobles, los grandes capitanes, los ricos, los poderosos y todos, esclavos y libres, se esconden en cuevas y entre peñas, y gritan las montañas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y la hija del Cordero,
porque ha venido el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es un pasaje típicamente apocalíptico, con terremotos, oscuridad, estrellas que caen del cielo, etc. Lo que puede dar la impresión de una catástrofe cósmica. Pero no debemos interpretarlo literalmente, es un lenguaje simbólico. Para comprenderlo, conviene ver de dónde provienen esas imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, se dice: tocad la trompeta en Sion, gritad en mi monte santo, se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Y más adelante, ante ellos se estremece la tierra, tiemblan los cielos, el sol y la luna se ensombrecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor grita a su ejército, pues muchos son sus campamentos, innumerables los que cumplen su palabra. Grande es el día del Señor, terrible, ¿quién podrá con él? Eso conecta simbólicamente con lo que dice el Apocalipsis. Leemos también en Isaías 34:4, se descompone el ejército del cielo, son enrollados los cielos como un pliego y caen las estrellas, como se marchita el follaje de la vid, como se marchitan las hojas de la higuera. Entonces, la presencia de esas imágenes en el sexto sello anuncia la inminencia del día del Señor, el día del juicio divino. De hecho, en Apocalipsis 6:17 se dice explícitamente: ha llegado el gran día de su ira. Por tanto, a diferencia del quinto sello, donde parece que Dios pide esperar, aquí la perspectiva es distinta. El juicio se aproxima. Su venida es anunciada por imágenes tomadas de los libros proféticos. A continuación, el texto nos muestra las reacciones de la gente. Los reyes de la tierra, los altos funcionarios, los grandes capitanes, los ricos, los influyentes, todos en resumen esclavos o libres. 7 grupos de personas, lo que es una forma de representar simbólicamente la universalidad. Se esconden en cuevas y entre peñas y gritan a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha venido el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero, bueno, es un hermoso oxímoron, o sea, una contradicción, pues es difícil imaginar que un cordero se enoje. Pero no olvidemos que si Cristo es un cordero, también es un león, y por lo tanto puede enojarse. Además, vimos un ejemplo en la carta a la Odisea, en el capítulo 3, donde Cristo mostró claramente su enojo con esa iglesia. Lo que llama la atención en la reacción de estas personas es que el miedo, el pánico las invade. Al parecer no son principalmente los fenómenos cósmicos en sí los que las llenan de miedo, sino más bien lo que estos fenómenos anuncian, porque ha venido el gran día de su ira y quién podrá sostenerse en pie. En otras palabras,
es la perspectiva del juicio lo que los llena de temor. Y de hecho, quienes se esfuerzan por hacer el bien, por seguir fielmente la ley de Dios, con la gracia de Dios, no tienen por qué temer el día del juicio. En cambio, quienes viven sin respeto por Dios, incluso despreciando su ley, si se les dice que el juicio es inminente, bien podrían sentir temor. Es un reflejo antiguo. Recuerden que en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, cuando el Señor se encuentra con Adán y Eva después de su pecado, Adán y Eva se esconden, temen a Dios, temen que Dios les reproche el pecado que acaban de cometer. Esa es la significación fundamental del sexto sello, la venida próxima del día del Señor para el juicio. Después del sexto sello, podríamos esperar que se rompa el séptimo, pero no. Lo que viene a continuación no es simplemente una otra catástrofe, sino un nuevo desarrollo del plan divino. Lo veremos la próxima vez. Entonces, hasta pronto para el próximo video.